La Corte Suprema concedió 2 victorias al presidente Trump al permitirle deportar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua bajo la ley de enemigos de 1798 y de paso bloquear la repatriación de un salvadoreño expulsado por error. Esto sucede en momentos en que el Departamento de Estado informa a los beneficiarios del CBP-1 que ya son ilegales y que deben salir del país lo antes posible, so pena de ser multados a razón de casi $1.000 diarios si no se van de inmediato. Lo conversamos con la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Gracias por tu paciencia nuevamente. Y Laura, nos parece un poco absurdo esto de que van a ponerle multas de 990 y tantos dólares por cada día que estén aquí ilegal, que va a ser con efecto retroactivo y que si no tienes con qué pagar tus multas te van a confiscar tus bienes. ¿Esto parece más una amenaza para forzar a las personas a que se vayan voluntariamente o realmente viene tan dura la cosa? Yo creo que sí, Camilo. Yo creo que el propósito detrás de esto es la política de la administración actual de tratar de eliminar a todos los inmigrantes que estén ilegales en el país. Sin embargo, esta revocación del parol de las personas que entraron con CBP-1 no me preocupa tanto en el sentido de que, primero, las personas que entraron con la aplicación de CBP-1 por frontera, o sea, utilizando esta aplicación para las citas, fueron procesadas y fueron dejadas entrar al país para que pudieran buscar protección bajo refugio. Estas personas, en su gran mayoría, les dieron una NTA, una notificación de comparecencia a la Corte de Inmigración y presentaron esa NTA en la Corte y muchos de ellos tienen procesos abiertos en la Corte de Inmigración. La ley dice que una vez que emiten una NTA, el parol queda invalidado. O sea, la realidad es que en muchos de los casos esa notificación vino tarde porque ese parol quedó invalidado cuando se emitió la NTA. O sea, ahora que, bien, para traducirlo un poco, de las personas, ¿perdón? Para traducirlo un poco, entonces si ya usted fue a corte, si ya usted trató de legalizar su estatus en este país, no tiene por qué preocuparse porque inmediatamente el CBP-1 se acaba. El CBP-1 es la aplicación para obtener la cita, es la forma en la que logran presentarse de manera legal a la frontera. Ahora, cuando son procesados, cuando son inspeccionados, entonces los liberan con un parol 212-5, porque es la única forma de liberarlos después de que determinan no dejarlos en una detención mandatoria. A mí no me preocupa tanto las personas que entraron con CBP-1 porque si bien es cierto que hay muchas personas que ya presentaron una residencia o que ya presentaron una solicitud de asilo o que a lo mejor tienen pendiente una I-130, me preocupa el que está en la corte con un proceso abierto o el que no lo han puesto en la corte y no ha hecho nada. Ojo, la persona que fue dejada entrar con un parol por frontera era porque dijo que tenía miedo de regresar a su país. Entró para pedir protección, entró como un refugiado. So, tiene el deber de cumplir con eso que dijo en la frontera, de que tenía miedo de regresar a su país y presentar su aplicación de asilo. El que no lo tenga hecho o en su defecto, el que no haya presentado ya una aplicación de residencia o cualquier otro beneficio migratorio que le dé un camino a un estatus legal es el que puede estar en riesgo, sobre todo si hay un proceso en la corte abierto, sobre todo si lo llaman una supervisión o si está manejando sin una licencia válida. Entonces, estaríamos viendo entonces que aquel que tiene todavía la duda de si hace el asilo político o no, es el que va a ser más perjudicado por una medida de este tipo. Así es. Lamentablemente, nosotros vemos constantemente personas que nos llaman. Hoy mismo hay gente reportando, ¿qué hago yo? Que tengo CBP-1 y me acaba de llegar la residencia por correo. Inclusive nos mandan videos sacando la residencia del buzón que le acaba de llegar justo al mismo tiempo en que le ha llegado este correo diciéndole que si tiene CBP-1 es indocumentado ya, de por sí, y que se debería ir del país por indocumentado. Esto nos lleva a varias preguntas. Bueno, es que no hay comunicación entre un departamento de Estado y un departamento de Inmigración, es que no se conoce quiénes son las personas que están pendientes y quiénes son, o quizás es el número, la cantidad de personas que está pendiente, la que lleva a que haya este desfase
entre personas que le llega el correo, te tienes que ir porque el CBP One ya no vale, y al mismo tiempo le está llegando otro sobre con la residencia. Son las locuras que estamos viendo, Camilo, y las que seguiremos viendo. En realidad no están haciendo estos procesos de una forma organizada, no están revisando a quién deben de mandarle la notificación y a quién no. Y como te digo, el que tiene una NTA, ya ese parol fue terminado, ya ese parol no es válido. Es válido para la residencia, pero ya se terminó el parol. El parol no existe como tal, es válido para la residencia, pero no para el momento de deportarlo. Bueno, y en el caso de las deportaciones de venezolanos que los acusan de ser del Tren de Aragua y los deportan inmediatamente, hay una victoria, una supuesta victoria de Donald Trump, pudiera ser temporal, me lo explicarás tú, pero además están diciendo que aun cuando puede deportar, necesitan tener el derecho los deportados a defenderse o a exponer que no son miembros del Tren de Aragua, por ejemplo. Bueno, como tú bien dices, esto es una victoria temporal, porque en realidad la Corte Suprema no decidió esa apelación para dejar que el juez de Washington llevara o pudiera tomar una decisión y llevar el caso a su fin, determinara quién va a ser la parte ganadora en este litigio. O sea que eso todo... Camilo, hemos visto que independientemente de que el juez en Washington ya había emitido una orden pausando los procesos de deportación pendiente a la resolución total de ese caso, se siguieron ejecutando las deportaciones. Siguieron yendo vuelos a El Salvador y siguieron enviándose deportados a otros países. Es terrible. Vamos a ver qué sucede en este caso. Este juez incluso ha valorado el emitir una orden de desacato en contra de la administración, en contra del Departamento de Seguridad Nacional, que es uno de los demandados, precisamente por haber violado la pausa a ejecutar esas deportaciones que él había ordenado. Y de cualquier forma está el salvadoreño que lo han deportado siendo residente y que por lo pronto tiene que esperar en la cárcel. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te seguimos molestando de noche ya, pero bueno, lamentablemente la demanda es muy grande porque tú comparezcas en televisión. Siempre es un placer, Camilo, muy agradecida y buenas tardes a todos. Seguimos entonces actualizando. Muchísimas gracias. Un placer siempre tener a Laura Jiménez con nosotros. Hacemos otra pausa y a regresar hacemos otro repaso por los modismos cubanos, manera de decir las cosas que solo se emplean en la isla y de las que no nos podemos desprender muchas veces. Ya volvemos. No se vayan. Seguimos aquí en Al Borde del Abismo.